Bueno, lo hemos comentado, la noticia de las últimas horas, la acusación constitucional que fue aprobada contra el juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Queremos profundizar en esto a esta hora. Así es, y para eso vamos a conversar con Claudia Pascual Grau, senadora del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, Fernando, Carola. ¿Cuáles son las primeras, de alguna manera, derivaciones o cosas que se tienen en cuenta después de la forma en que el Parlamento votó las acusaciones constitucionales contra los jueces? Bueno, personalmente tengo obviamente un sentimiento de bastante frustración, creo yo, puesto que me parece muy injusta, digamos, con la trayectoria del juez Muñoz, el que se haya logrado tan estrechamente la mayoría para poder inhabilitarlo y destituirlo. ¿Y qué fue lo que...? Y además creo, desde ese punto de vista, perdón, con esto Sí. termino, Carola, que se sentó un precedente muy complejo, que es, por así decirlo, unir la vida de dos magistrados con hechos total y absolutamente inconexos, se sellaron juntas, digamos, ¿no? Y creo que eso no corresponde. Y en ese sentido, senadora, ¿cuánta responsabilidad tiene el propio oficialismo? Porque esa fue una decisión del secretario de la Cámara y de la propia mesa de la Cámara, presidida por Carol Cariola, secundada por Erika Edo. Es decir, allí se inició la posibilidad de esto que fue luego esgrimido como vicio en la Cámara Alta, pero que al final permitió la destitución del juez Muñoz. ¿Cuánta autocrítica debiera tener el oficialismo? Mire, yo creo que en primer lugar efectivamente hay un tema con respecto a la interpretación. O sea, primero creo que la responsabilidad primera es por parte de quienes ponen en la acusación constitucional, juntando hechos inconexos con dos magistrados en una misma acusación. Y eso es por parte de los diputados y las diputadas de Chile Vamos. O sea, eso creo que no puede eximir, digamos, de su responsabilidad. Ese es el hecho fundante. Segundo, es la interpretación del secretario de la Cámara, por cierto, en que esto podía seguir tramitándose en forma, y era admisible que fuera conjunto. Y digo esto porque precisamente la historia de otras acusaciones y con respecto a magistrados de la Corte Suprema, cuando es más de una acusación, más de un acusado, era en relación a hechos totalmente conectados y inclusive acusaciones que no llegaron a resolverse con la finalidad, digamos, o sea, con la destitución o con la inhabilidad, porque incluso se acusaba a jueces de una misma sala que habían fallado de tal o cual manera. Aquí no había ninguna conexión. Entonces yo creo que ahí hay, y por cierto que el tema tendrá que discutirse con respecto a la fuerza o no de haber tratado de resolver de otra manera esta interpretación que yo al menos la encuentro mañosa. ¿Y por qué faltó esa fuerza de parte del oficialismo para No lo insistir en sé que eso, tenían que ser perdón, separados? pero yo no puedo responder por la Cámara. Creo que la interpretación, o sea, por eso digo, yo creo que el tema está en quienes intentan hacer esto y esto me parece que es una maniobra desde principio a fin. La interpretación también después del secretario y bueno, la mesa tendrá que, junto con los parlamentarios y las parlamentarias de la Cámara, tendrán que hacer una conversación ahí, digamos, ¿no? Pero yo en ese sentido siento, o sea, mirado desde lo que nos correspondió a nosotros desde el Senado, claro, esto tiene, es complejo el precedente que se sentó, ¿no? Y por eso es que lo manifestamos varios ayer y no nos parece, digamos, ¿no? Ahora estamos conversando con la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. Senadora, hay toda una lectura del fallo que tiene que ver con, de alguna manera, una suerte de revancha por fallos que se generaron en el pasado en situaciones muy precisas por parte del juez Sergio Muñoz. Y desde ese punto de vista, ¿usted califica esta votación como algo que puede haber sido una suerte de pasada de cuenta? Mire, lo que es absolutamente extraño es que los hechos supuestos que podían constituir notable abandono de deberes en el caso del juez Muñoz, primero, algunos no tenían que ver directamente con su acción, o sea, no tenían que ver con su acción directa,
tenían que ver con su hija, eran hechos de hace 2 años y no tuvieron ni la rapidez ni el ojo para hacer esa acusación constitucional en el momento correspondiente, porque esto se supo hace un tiempo y por lo tanto desde esa perspectiva llama la atención. Muchos argumentaron que no era por sus fallos. Sin embargo, no acogieron ninguna de los argumentos de la defensa que fueron bastante claros en materia de refutar lo débil de la acusación contra el juez. Y es más, hubo senadores y senadoras que pareciera que les molestó, yo ni siquiera voy a entrar a decir si acaso era correcto o no correcto, me hubiera gustado o no me hubiera gustado que el magistrado hubiera dado una entrevista en el marco de las horas previas, digamos, a su acusación, pero algunos empezaron a hacer hasta conjeturas con respecto a su propia entrevista. Entonces, claramente, yo al menos denoté en algunos casos, no sé si un prejuicio, pero obviamente se nota, digamos, que no era, no era alguien, digamos, por el cual se quisiera realmente solo Mirar el establecer mérito, lo que nos corresponde, claro, en el claro, mérito de ya. de la acusación, el hecho que se estaba haciendo Senadora, y además en lo que nos corresponde como Senado, digamos, ¿no? le quiero preguntar por las dudas que hubo respecto de eventuales inhabilidades que hubo ayer. Por ejemplo, en el caso de Karim Bianchi, el senador que votó a favor de la acusación constitucional contra el senador, contra el ministro Muñoz, y cuyo padre había sido desaforado por el propio ministro Muñoz. Lo mismo Iván Moreira. Y la situación de Francisco Chaguán, que está casado con una funcionaria de la justicia, que en otras instancias se ha inhabilitado, entiendo, que esta vez vota a favor de la acusación contra Muñoz, pero se abstiene en la votación de Ángela Se Vivanco abstiene en y el es el caso de único Vivanco. y es la única abstención, ¿cierto? ¿Qué le parece la actuación de sus pares del Senado, de estos tres casos específicamente? Mire, entiendo que en materia de reglamento el Senado tiene una normativa, fue leída en el caso de ayer en la sala, si no recuerdo mal, el artículo 7 u 8 del reglamento que plantea el ámbito de las inhabilidades, o sea, perdón, qué es lo que teníamos que hacer y luego hace remisión a otro artículo que define claramente lo de las inhabilidades. Y puede ser que efectivamente en el ámbito de la interpretación del reglamento no hubiera causal de inhabilidad, ¿no? Sin embargo, me parece que en el ánimo de la transparencia, precisamente porque son hechos conocidos por todos y por todas, debió haberse expresado, ¿no? Eh, Desde ese punto de vista. Y en relación al senador Chaguán, sí, yo creo que él tiene que dar explicaciones por qué se abstiene en una de las acusaciones y no en la otra, y no repite el patrón que sí había manifestado con respecto a otras acusaciones de magistrado. Eso no, su abstención no lo ha hecho, entiendo yo, en caso de acusaciones a ministros o ministras del poder político, digamos, del Ejecutivo, de un Ejecutivo determinado, pero sí lo ha hecho en caso de otros magistrados. Por lo tanto, yo creo que ellos tienen que responder con respecto a esta situación. Insisto, hay un tema de reglamentario, digamos, que cuando hay inhabilidades es bastante específico. Entiendo que en las acusaciones constitucionales también se aclara que esto no procede y por lo tanto los senadores podrían estar amparándose en dicho reglamento. Sin embargo, creo que en honor a la transparencia debe haber sido expresado también, Sí. por último, argumentando, mire, yo podría haber hecho esto, pero no lo voy a hacer porque el reglamento es claro en esto otro. Ni siquiera tuvieran ni siquiera dijeron aquello, digamos. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista. Senadora, estas cosas puede ser inevitable, pero dejan rasmillones. Estamos hablando de dos poderes del Estado que se encuentran en una acusación constitucional y quedan fricciones y eventualmente pueden generar no solamente un problema, por ejemplo, en este caso, para los nombramientos, para la situación del Poder Judicial. ¿Cómo ve usted desde ese punto de vista la relación hoy día
entre el Parlamento, el Gobierno y el Poder Judicial, los tres poderes principales del Estado? Mire, no sé si estamos a tan pocas horas en posibilidades de hacer conclusiones más de largo plazo, de más alto vuelo en relación a la relación entre los poderes del Estado, digamos, pero creo que estamos en un momento de país bien complejo. Complejo porque efectivamente la situación que vive el Poder Judicial es una situación no vista, al menos desde el retorno a la democracia, con la envergadura que la hemos visto ahora, con todos los hechos conocidos, por lo que parte con un caso, eh, por así decirlo, madre, que es el caso de investigación de los audios del abogado Hermosilla, y que todavía ni siquiera tenemos previsto todas las aristas que esto puede tener y cuánto tiempo más puede seguir en todas las sedes penales, administrativas y demás que se puedan seguir visualizando en esta materia. Y obliga, digamos, también al Poder Judicial a generar una discusión interna con respecto a cómo tienen que generar espacios, digamos, de no solo en la corrección disciplinaria, sino que qué es lo que pretende el Poder Judicial instalarse, digamos, en materia de su buen actuar y qué es lo que quieren, cómo quieren recuperar también, por así decirlo, la confianza en su propia institución. Por cierto que el Parlamento hace muchos años que tiene también una situación de desafección con su actuar, de crítica hacia su actuar. Hay una falta también de credibilidad en individuos del Parlamento y en la colectividad del Parlamento también, ¿no? Y de eso nunca ha estado ajeno ninguno de los gobiernos de turno, tampoco este, digamos. Entonces yo creo que estamos en un momento de país muy complejo, que la desafección, la falta de credibilidad en las instituciones, nos puede llevar a fenómenos tremendamente complejos y que han pasado en otras latitudes, en otros países y en otros momentos de la historia que pueden terminar con populismos autoritarios, que pueden terminar en estados fallidos, que pueden terminar en situaciones muy complejas. Entonces yo creo que hay que tomarse estos debates más en serio sin revanchismo, desde el punto de vista de la vereda política ideológica en la cual los que tenemos ideología, creo yo, hay algunos que no, pero sin eso y pensar efectivamente que a nuestro país no le está haciendo bien esto, ¿no? Y desde Senadora ese punto de Pascual, vista yo espero que se pueda cambiar la forma de relación entre los poderes del Estado a partir de una conversación que nos permita, por así decirlo, colocarnos con altura de mira, revisemos en esta materia situaciones con respecto a todos los nombramientos, cómo poder colocar, porque mire, ¿qué es lo que pasa acá? senadora, pero Los nombramientos del Poder Judicial. déjeme hacerle una pregunta, porque ya vamos a hablar del proyecto que está socializando el gobierno para reformar el sistema de nombramientos. Pero a propósito de la reflexión que usted hace, ¿cuánta responsabilidad tiene el propio oficialismo que en su momento como oposición presentó también una serie de acusaciones constitucionales, empezando quizás a trivializar la herramienta? ¿O cree que acaso esa trivialización venía de antes y que la actual oposición ha seguido en la misma línea? ¿No debía haber una autocrítica también ahí? A ver, yo creo que efectivamente cuando uno va generando acusaciones con muy poca diferencia de tiempo, efectivamente puede estar mal utilizando la herramienta, pero quiero sí plantear que a lo mejor la desesperación de haber estado en un gobierno como el gobierno de Sebastián Piñera, que terminamos como país viviendo más de 2 años con estado de excepción, con toque de queda, con una profunda represión y violación a los derechos humanos, con la indolencia frente a la situación económica que estaban viviendo las familias por la pandemia, etcétera, etcétera, puede incluso en algún minuto haber dicho, o sea, el Parlamento en su momento, yo no era parte de él, pero haber dicho, oye, esto ameritaba acusación y a la luz de los hechos hoy día históricos decir, oye, a lo mejor era para haber hecho una o dos y no 5 o 6, no sé, por decir algo. Creo que sí, hay que revisarlo, pero lo que no puede ser es que y permítame, no sé si usted iba para allá, pero permítame disentir si es que iba para allá, es que aquí se trate de
cuando alguien afecta una situación, como es el caso hoy día, quien tiene la responsabilidad primera por haber acusado y haber pegado dos acusaciones contra dos personas con hechos totalmente distintos, inconexos, etcétera, que fue Chile, que es la derecha de nuestro país, Le entiendo. pasarle la responsabilidad al oficialismo o por años anteriores o por cómo termina esto. Le Entonces, entiendo yo perfectamente el creo que punto. esa manera, digamos, está siendo parte también de lo que creo que no nos está ayudando a ninguno de los poderes del Estado y en particular al poder legislativo, que representa de mejor manera las fuerzas políticas del país, no todas por cierto, pero una gran diversidad de fuerzas políticas del país. eh, Esta cosa como de siempre enfrentar el problema tratando de echarle la culpa al otro y no tratando de decir, bueno, miremos esta cuestión con un poquito más de calma, ¿Dónde está el ¿no? origen? Le En lo que entiendo haya que ser, perfectamente. Senadora, y en lo que haya que ser autocrítico hay que hacerlo. Yo en eso no tengo problema, Carola. Yo le creo que entiendo. de verdad es muy necesario. Lo que pasa es que si usted quiere, yo soy de las que hace la autocrítica en mi espacio que corresponde. A lo mejor ventilo menos las cosas por la prensa, pero siento que uno no puede estar ajeno, digamos, a esas revisiones. Le Pero, entiendo. pero eso es muy distinto a, para decirlo en buen chileno, solo mirar la paja en el ojo ajeno y siempre Y como no una la propia. manera de exculpar las propias responsabilidades. Oiga, anoche el senador Daniel Núñez, que también es de su partido, dijo acá en CNN que la derecha ha notificado al oficialismo de que va a bloquear todos los proyectos del gobierno. Habló de la derecha envalentonada. Eso es lo que ve el senador Núñez detrás de lo que ha pasado ayer. ¿Usted comparte? Mire, yo creo que hemos tenido efectivamente una actitud en materia de los proyectos políticos de ley, en materia, me refiero a las tramitaciones de necesidades con proyectos de ley, en donde efectivamente uno ve que no hay ningún ánimo de decir, mira, aquí hay una necesidad real de la gente, voy a tramitar. Esto está pasando con reforma de pensiones, pasó con ley corta de ISAPRE. No hay nadie que diga, mira, sabes que me voy a preocupar de lo que está ocurriendo con el endeudamiento de las familias a propósito del CAE. Lo que estoy diciendo al tiro es que no me gusta el proyecto, no lo pienso ni siquiera discutir. Hay una nueva ley en tramitación con respecto a la ley de pesca y resulta que aquí se hacen miles y miles y miles de indicaciones nuevamente en la Cámara de Diputados, donde incluso se ha criticado que nuevamente vienen redactadas por los intereses pesqueros, ¿no? Ujú. Entonces, claro, aquí hace rato que está ocurriendo esa situación e incluso es más, en el Senado tenemos el triste ejemplo de que había un acuerdo administrativo y ese, para la conducción de la mesa, Claro. que incluso yo recién llegada al Parlamento, en la conversación para esos acuerdos administrativos, pregunté, oye, pero ¿por qué esto tiene que ser mezclado, digamos, el presidente de un sector y el Claro. vicepresidente de otro y no sé qué? Me dijeron, no, 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 esto ya estaba previsto de antes. Bueno, y así todo lo aceptamos. Y sin embargo, a principios de este año, no solo fuimos notificados, es que también en una votación absolutamente estrecha, por parte, no por eso que no haya mayoría, pero estrecha, por parte de la derecha, se rompe el acuerdo administrativo y tenemos la mesa que tenemos hoy día, digamos, ¿no? Entonces, claro, hemos visto varias señales en las cuales pareciera que no vamos a anteponer las necesidades de la gente a la hora de legislar, no voy a anteponer la necesidad de diálogo y a veces siento, si me permite, que un clima mucho más confrontacional que se está dando en la Cámara de Diputados se trata de reproducir exactamente igual en el Senado y sin embargo en las formas no es igual de envalentonado, pero en el fondo igual se bloquea la posibilidad de avanzar, ¿Y eso digamos, es una ¿no? estrategia, diría usted, de la oposición? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sacaron cuentas de los votos que tienen. Por lo tanto, si hay un proyecto de ley que dice que va a fortalecer las instituciones o que va a cambiar las penalidades en materia de una serie de leyes que para poder mejorar, por ejemplo, la persecución penal o para mejorar las instituciones con respecto a la investigación y la persecución del crimen organizado y la delincuencia, la derecha la gira tres veces más, como por ejemplo pasó con legítima defensa privilegiada en el caso de la ley llamada y conocida por los medios como Naín Ratamal, ¿no? O lo que está ocurriendo en la discusión de ley antiterrorista, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, claro que hay una estrategia, digamos, en ese ámbito, Ya, ¿no? y ahora, senadora, qué viene más para adelante?
porque una de las cosas que sí podemos tener plena conciencia, porque lo hemos visto en el pasado, que este tipo de cosas dejan huella y dejan magullones y moretones que finalmente, bueno, terminan de alguna manera reproduciéndose en futuras acusaciones constitucionales, pero queda en un momento en que está todo muy crispado, como usted misma dijo, y no solamente Chile, sino que el mundo está muy crispado y por lo tanto Sí, probablemente se necesita de una cooperación mucho más que una competencia muy dura. Este tipo de cosas no son particularmente buenas para conseguir acuerdos en otras cosas, como un pacto fiscal o como no, un futuro presupuesto. o sea, de hecho, eh, no solo no son buenas para conseguir acuerdos en otras materias, sino que a veces los acuerdos son eh, a costa de situaciones que no tendrían que ni siquiera haber estado en la mesa. Yo quiero decirlo porque quiero poner el ejemplo a propósito de cumplimiento tributario, ¿no? Que es como, por así decirlo, la posibilidad de seguir avanzando con el rechazo, siquiera la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados el primer año de este gobierno. Y se avanza con cumplimiento tributario, pero lo que presionó la derecha fue para decir esto es a cambio de gobernanza en el servicio impuesto interno. Entonces, la pregunta de vuelta es, ¿hay una estrategia o no hay una estrategia, como usted me decía, para ir no solo bloqueando, sino que al mismo tiempo tratando de cambiar al favor, digamos, de un sector político, lo que imagínense que crearon un consejo que va a ser designado por alta dirección pública, supuestamente, etcétera, desde el propio Ministerio de Hacienda, pero en donde tributario, en donde no le quepa la menor duda que expertos tributaristas que aconsejan a los otros de cómo generar sus declaraciones, me estoy refiriendo a las grandes empresas, generar sus declaraciones, bueno, después van a poder decir y tutelar al director del Servicio de Impuesto Interno, si acaso está obrando o no está obrando de acuerdo a su competencia. Claudia, Va a tener que opinar o no con respecto a sus circulares. Entonces, claro, lo pongo el ejemplo porque mm, efectivamente ahí para afuera se dice, no, se logró, esto se votó, esto es con un gran acuerdo y no sé qué. Bueno, pero es un acuerdo que fue en contra de la propia institucionalidad del Servicio de Impuesto Interno, al menos así lo referí yo estamos con en su en momento. su Entonces, intervención. desde esa perspectiva, yo creo que es complejo, eh, precisamente por lo que usted decía, Fernando. No solo nuestro país, el mundo está viviendo situaciones muy complejas, no solo de crispación, sino que también de volver a rigidizar las formas del diálogo y el debate. No hay capacidad internacional. Lo que está ocurriendo es en relación a los conflictos en el mundo, la situación de genocidio en Palestina, la situación entre Rusia y Ucrania, y donde la Unión Soviética, o sea, perdón, la ONU, digamos, no tiene ni una posibilidad de parar esta situación. Bueno, nos llama a decir hay que repensarnos, pero no repensarnos o no establecer estas conversaciones para que yo salga ganando a costa de todos los demás, sino que Senadora Pascual, se precisamente nos para acaba el decir, tiempo, pero quiero paremos la pedirle, pelota un ratito y generemos esta le entiendo. conversación en más reflexión. Bueno, y todo esto pasa además a 2 días de que se cumplan 5 años del estallido social. ¿Qué reflexión puede hacer de eso? Mire, yo lo primero que quiero plantear es que creo que hay que conversar en dos niveles. Por un lado, si el descontento, las demandas sociales, el hastío que se manifestó en ese minuto, que fue masivo, que fue con mucha asamblea, con cabildos en los territorios, etcétera, etcétera, en los primeros días, eh, está resuelto. Y yo creo que esas demandas en general siguen vigentes. Otra cosa es que la gente diga, mira, no lo quiero con violencia, no lo quiero todo de un día para otro, pero la gente quiere más pensiones y mejores pensiones, quiere educación, quiere vivienda, quiere salud, etcétera, etcétera, y también quiere una mejor relación, digamos, por cierto, de la democracia con su ciudadanía. Yo creo que eso sigue vigente. Muy Y por bien. cierto, creo que no se puede
y yo condeno las situaciones de violencia que hubo. Yo nunca he estado de acuerdo con que se cerraje, por ejemplo, un local comercial, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso no corresponde. Pero decir que todo ese descontento y todas esas demandas no se pueden ni siquiera conversar, porque aquí solo hubo hechos violentos, me parece que es tratar de tapar el sol con un dedo y no es mirar. Muy bien. Y por eso digo, ¿podemos todos ponernos de acuerdo en condenar las situaciones de violencia que hubo? Sí, pero eso no puede dejar de hablar de las demandas, de los diagnósticos que como país no hemos logrado Muy avanzar bien. para ser un país más igualitario. Muchísimas gracias, senadora Claudia Pascual, por la conversación esta mañana en Gracias, CNN senadora. Chile Radio. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes.